Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta Crassula capitelia Campfire, también llamada Crassula de fuego o llama de fuego. Esta belleza es originaria de Sudáfrica. Con los cuidados, bien, aquí hay algo raro. A ver. Con los cuidados adecuados puede llegar a crecer unos 25 centímetros de altura. Su crecimiento es bastante rápido. Si no le pega al sol, se queda de este color verde. Y si tiene sol en exceso, pues agarra estas tonalidades de rojo con amarillo. Les voy a ser sincero, yo he visto que hay con tonalidades de rojo más oscuro. Pero realmente no sé por qué la mía no llega a ese punto. Ahora bien, aquí hay manchas. Este es exceso de luz solar. Pero tengo otro lugar donde la voy a llevar a ver si puedo lograr que el color sea más fuerte. Si no, pues igual se queda así. Está muy hermosa para mí, pero tiene muchas manchas, muchas quemaduras, y eso es por exceso de sol. Pero es que es una belleza. Esta florece en verano y sus flores son de color blanco. Imagino que el contraste ha de ser bastante interesante. Hay algo que sucede con ella. Después de la floración se marchita, pero deja retoños para que la especie pues no termine. Entonces obviamente esta, como la planta original, se marchitaría, pero quedarían los retoños. Eso es bastante interesante. Vamos a ver desde aquí. Entonces, si queremos que solo quede el color verde, pues la tendríamos en semisombra o bajo luz filtrada. Si queremos estos colores, pues exposición de sol, pero esto bajo supervisión, porque habrá lugares donde la luz solar sea más fuerte. Entonces todo esto tendría que ser bajo supervisión. Ahora bien, si hay mucho sol, las hojas se pueden quemar y van a ver estas cuestiones, y se arruga porque hay exceso de luz solar. Si hay poco sol, las hojas se ponen verdes y empiezan a separarse entre sí, así como aquí. Si hay poco sol, pero como esta tiene demasiado, entonces son esas manchas las que tiene. Por eso es que ando con mucho cuidado. Sin embargo, me gustaría que el color rojo fuera un poco más fuerte. El sustrato, pues cuando esté completamente seco, volvemos a regar. Aquí regué el lunes y estamos a jueves, y miren cómo está el sustrato, y está directamente en el sol. Entonces el sustrato está todavía un poco húmedo, un poquito. Tolera cualquier tipo de sustrato, pero lo importante es que tiene que ser poroso. Miren aquí, como este lado no le pega el sol, está completamente verde. Con el riego tenemos que tener cuidado, porque el exceso pues pudre las raíces. Miren, aquí está como quebradita, está tostadita. Esta belleza tolera heladas, pero tienen que ser leves, puntuales, de un par de días. Si se mantiene mucho tiempo, pues va a tener problemas. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Creo que lo correcto sería que si estamos en ese proceso de invierno, pues mejor sería guardarla para que no tengan ningún problema con respecto a eso. La podemos abonar en
primavera-verano para ayudarla a que dé la floración, y obviamente es donde va a crecer más. Las plagas, pues el exceso de riego y la cochinilla algodonosa. La ataca mucho la cochinilla. Entonces yo esto lo trabajo con jabón potásico y ahí se mantiene perfectamente bien. Es una belleza. Pero es que las tonalidades. Y este pues es una maceta reciclada. Ahí está. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, queridos amigos. Hasta luego.